Y es por eso que podemos entender que ya muchos quizás hayan cometido el pecado imperdonable de que ahora ya no oran, ya no ayunan, ya no se congregan. Es más, vino la muerte y los sorprendió, porque es entonces resistir al Espíritu Santo una forma de cometer un pecado que es de muerte. Y encontramos aquí nosotros esta palabra que dice aquí que él empezó a sanar a este hombre y lo empezó él a poderlo ver, a volver a la normalidad. Pero hay un problema. Dice que los fariseos se molestaron. Y queremos, hermano, ver esta manera de los fariseos. Si usted se da cuenta, hermano, en el versículo ahí que dice, en el versículo 24 de Mateo 12, mas los fariseos al oírlo decían: este no echa fuera los demonios, sino por Belcebú, príncipe de los demonios. Sabiendo Jesús los pensamientos de Dios, le dijo: escuche, hermano, eso de la sabiduría del Hijo de Dios. Si usted se da cuenta, hermano, esta parte que necesitamos ver ese versículo 25, sabiendo Jesús los pensamientos de ellos. Pero el versículo 24 dice: mas los fariseos, el versículo 24, al oírlo decían. Escuche, hermano, lo que la Biblia está diciendo ahí es la omnisciencia de Dios, que todo lo sabe. Dice que los fariseos decían que Jesús echaba a los demonios fuera por Belcebú, príncipe de los demonios. Pero las escrituras dice aquí en el versículo 24 que Jesús lo que está escuchando es en ellos los pensamientos. La omnisciencia de Jesús. Se puede dar cuenta entonces, hermano, que Jesús no está escuchando la voz de ellos. Jesús está escuchando, leyendo los pensamientos de ellos. Es como usted sentado allí o donde usted se encuentre, Él escucha sus pensamientos. Si sus pensamientos no son honestos, si sus pensamientos no son sinceros, Jesús los está conociendo. Dice que estos fariseos comenzaron a pensar: eso no es cierto. Es como alguien, ¿verdad?, que escucha al predicador y el predicador comienza a ser cuestionado en la mente de alguien. No es cierto lo que está diciendo. Acuérdese, ahí está el Espíritu Santo. ¿Y qué tal si es el Espíritu Santo que está hablando y usted está cuestionando al Espíritu Santo? Si alguien cuestiona al Espíritu Santo, entonces esa es una de las dificultades en las cuales queremos advertir la blasfemia o el pecado imperdonable del Espíritu Santo. Pero sabe, hermano, de que Jesús de Nazaret tuvo una plática con uno de estos fariseos. Recuerda de Nicodemo en el capítulo 3 del Evangelio de según San Juan. Dice que había un principal de la sinagoga que se llamaba Nicodemo. Dice que este Nicodemo fue de noche porque él no quería que lo miraran. Él no quería que supieran que él, como un principal, como un fariseo, él fuera descubierto que iba a Jesús. Porque Jesús en aquellos entonces, este tipo de sectas, este tipo de grupos como los fariseos, era uno de los más sobresalientes de la época de Jesús. Entonces dice que Nicodemo fue y le empezó a tratar con respeto. Rabí, mire que lo trató con respeto. Sabemos que has venido de Dios. Está hablando un fariseo, pero dice que los fariseos aquí en el capítulo 12, en el versículo 25, dice que el Señor Jesús adivinó los pensamientos de estos fariseos y les comenzó a reconvenir. El 25, ¿verdad?, que estamos leyendo: todo reino dividido contra sí mismo es asolado, y toda ciudad o casa dividida contra sí mismo no permanecerá. Jesús está entrando ya, hermano, en esta clase, ¿verdad?, social, porque los fariseos, hermano, era un título. Estamos hablando de esta clase, ¿verdad?, de los fariseos. Eran pudientes en la época de Jesús. Pero ellos vienen, hermano, los fariseos vienen desde épocas de antes de Cristo, como ser en la guerra de los macabeos. Judas Macabeo hizo, hermano, una revuelta contra Antíoco Epífanes allá quizás 150 años antes de Cristo. Desde ahí vienen los fariseos. Eran muy celosos de las escrituras. Jesús, hermano, en el capítulo 23 de Mateo siempre los cuestionó duramente. Porque ellos predicaban el bien, pero no lo practicaban. Y ese es el problema. Hay muchos que predican el bien, pero no lo practican hoy en la actualidad. Se predica de un evangelio tan usted lo quiere entender así, que no se practica la santidad de este evangelio.
Entonces es ahora donde estos hombres se encuentran, hermano, altercando contra el mismo Dios. Y le dicen que él está echando fuera los demonios por Belcebú, príncipe de los demonios. Jesús está leyendo los pensamientos de ellos. Este hombre, hermano Nicodemo, dice que fue de noche. Un principal era un fariseo. Y dice que le fue a decir y le dijo, verá en el Evangelio de según San Juan, capítulo 3. Ve esa plática que tuvo el Señor Jesús con Nicodemo, este principal, este fariseo. Ahora, hermano, podemos ver entonces que los fariseos eran hombres de alguna manera tercos en contra de Dios, pero a la misma vez como que tenían esa habilidad de querer escuchar a Dios. El caso de Nicodemo. Había un hombre de los fariseos, Juan 3:1, llamado Nicodemo, un principal de entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Jesús, hermano, cómo sorprendió a este maestro de la ley. Le empieza a él a decir, hermano, con todo respeto: Rabí, sabemos que has venido de Dios. Pero se da cuenta que si pudo haber sido un saludo sincero o una adulación de este fariseo, Jesús no lo tomó por sorpresa, sino que siguió tranquilo. Y le dice que en el versículo 3 le respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. El acontecimiento, verás, sobre los que van a las aguas, sobre los que se van a bautizar, sobre los que toman ese sacramento con mucha responsabilidad. El 4. Nicodemo le dijo: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Un maestro de la ley está confundido por la forma en que Jesús lo comienza a cuestionar. Respondió Jesús en el versículo 5: de cierto te digo que el que no naciere del agua y del espíritu no podrá entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del espíritu es. No te maravilles de que te dije: es necesario nacer de nuevo. El viento sopla de donde quiere y oye su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es el que es nacido de nuevo. Fíjese, hermano, lo que le está diciendo el Señor Jesús a Nicodemo. Este Nicodemo, hermano, viene y verá a este momento, porque estamos hablando de los fariseos, que empezó el Señor a tener esta dificultad con ellos en el milagro que hizo a este hombre necesitado, porque había sido poseído por un demonio. Entonces Nicodemo se da cuenta usted de que era un hombre que como que creía en Dios, como que creía en Jesús. Ahora, si usted se da cuenta cómo el Señor Jesús y el mismo Juan el Bautista, hermano, cómo confrontó a los fariseos, Juan el Bautista los trató de generación de víboras. Juan el Bautista fue un mensaje fuerte que tuvo contra los fariseos. Entonces, cuando empezamos a hablar de ellos, eran personas, hermano, pudientes, ¿verdad? Los fariseos. Pero ahora dice que nos encontramos mirando la plática que tiene Jesús con Nicodemo. Y más adelante, hermano, cuando comienzan los principales, verá, sacerdotes y los ancianos. Se recuerda que estos fariseos enviaron alguaciles allá en Juan 7:50. Dice que enviaron alguaciles a prender a Jesús. Y dice que los alguaciles, cuando llegaron, escucharon que Jesús estaba hablando. Y dice que los alguaciles no lo llevaron a Jesús. Era enviado por los fariseos y los sumos sacerdotes a que arrestaran a Jesús. Pero los alguaciles no lo prendieron. ¿Por qué no lo trajeron? Dijeron los sumos sacerdotes. Nadie ha hablado como este hombre, dijeron los alguaciles. Dijeron los sumos sacerdotes y los fariseos. ¿Acaso, dijeron, ustedes también fueron engañados por ellos? Y si usted analiza el versículo 50 y el 51 de Juan 7, se va a dar cuenta que ahí se encuentra Nicodemo defendiendo a Jesús. Oh, hermano, esto es hermoso. Dice que se encuentra Nicodemo ahí en el Evangelio de según San Juan, capítulo 7, versículos 50 y 51. ¿Al caso, dice Nicodemo, juzga nuestra ley a un hombre sin antes haberlo escuchado?
Oh, se enojaron entonces los del Sanedrín, porque está hablando con los del Sanedrín Nicodemo. Nicodemo era uno de los miembros del Sanedrín, ancianos muy inteligentes, muy sabios. Le dijeron ellos, ¿tú eres también uno de ellos? La respuesta que le dan, verá, allí en Juan 7, vamos a ver la respuesta que le dan en Juan 7, estos hombres a Nicodemo. Juan 7, 51. Mire, el 52 le dicen, le respondieron y le dijeron, verá, ¿eres tú también Galileo? Lo están tratando, verá, de que Nicodemo era un hombre que no conocía la ley, porque escuchen lo que dijeron ellos. Mas esta gente no sabe la ley, maldita es. Oiga lo que decían los escribas y los fariseos. Estos no saben la ley, es gente maldita. ¿Se da cuenta, hermano, el concepto? El concepto que los fariseos tenían de la gente que no conocía la ley. Ahora Jesús se está encontrando con ellos. Jesús está frente a frente con ellos y los está recriminando. Es ahí donde nos damos cuenta de que la palabra, hermano, es tan hermoso esto, porque cuando usted se va a dar cuenta en la pasión de Jesús, fíjese que no se mencionan los fariseos. En la pasión y en la crucifixión de Jesús no se mencionan los fariseos. Parece, hermano, que el mensaje fuerte que les trajo Jesús los hizo recapacitar. Y ya ellos en el momento, hermano, de que no se encuentran a los fariseos haciéndole juicio al Señor Jesús, sino que se encuentran los ancianos y los sacerdotes. Y es aquí donde nosotros necesitamos entender cómo esta parte de la palabra del Señor necesitamos saber que nosotros, hermanos, que conocemos las Escrituras, que decimos ser hijos de Dios, no estemos en camino a cometer el pecado imperdonable. Porque es eso lo que estamos hablando. Espíritu viene de la palabra hebrea ruach, espíritu, y de la palabra griega neuma, que se traduce aliento, lo que quiere decir, verá, esta palabra, aliento, viento o espíritu. Y es ahora donde el Espíritu Santo de Dios está tratando. Si usted se va a dar cuenta, hermano, la parte en donde el Espíritu Santo, esto es en el Antiguo Testamento. Se puede ver usted, hermano, el caso un caso muy conocido, el caso de Saúl, cuando el último juez lo ungió como rey. El caso de Samuel, dice que él fue ungido como rey, Saúl. Y a causa, hermano, de haber sido ungido por el Espíritu Santo, ¿verdad? En la redoma de aceite que le derramó Samuel, dice que Saúl fue ungido. Y a causa de haber sido ungido, dice que él profetizó y fue cambiado en otra persona. Entonces se da cuenta, hermano, que el único que puede cambiar es el Espíritu Santo. Si no existe Espíritu Santo, en vez nosotros de agradar al Espíritu Santo, lo contrictamos, entonces ese es el asunto en donde vamos a ir de menos a más. Vean lo que pasó en el caso de 1 Samuel 10. El caso cuando fue ungido Saúl. 1 de Samuel capítulo 10. Vamos a ver esta parte. Cuando fue ungido Saúl por el profeta Samuel. 1 de Samuel 10. Y este es un caso, hermano, que es muy importante que lo consideremos, porque de aquí ocurre algo. 1 de Samuel 10 del 1 al 7. Mire lo que dice allí. 1 de Samuel. Ando aquí. Vea lo que dice esta escritura allí. Tomando entonces Samuel una redoma de aceite, la derramó sobre su cabeza, lo besó y le dijo: ¿no te ha ungido Jehová por príncipe sobre su pueblo Israel? Hoy, después que te hayas apartado de mí, hallarás 2 hombres junto al sepulcro de Raquel en el territorio de Benjamín,